Vamos a compartir la presentación. Perfecto. Espero que se vea ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar a revisar esta semana la confesión de Augsburgo, que, bueno, está relacionada con lo que ocurría en el Sacro Santo Imperio Germánico, así se le conoce en ese tiempo, que bueno, lo que hoy conocemos como Alemania, pero que implicaba algo más, porque estamos hablando de un imperio que no solamente era una nación, era la pretensión de alguna forma de Roma de seguir gobernando por medio de emperador. Pero bueno, por eso es tan importante esta confesión de fe. Y se dice que es prácticamente un monumento más significativo de la fe cristiana. No solo definió una época, sino que se transformó en lo que aparece allí en el yunque, como el yunque donde se forjó la identidad del movimiento reformador frente, obviamente, a las presiones que empezó a ejercer el imperio y Roma, porque recordemos que esto atentaba o iba en contra directamente del poderío del papado. Entonces, estudiar esta confesión no solo se repasa un hito de los luteranos, que podríamos encasillarlo allí, sino en el fondo es un punto, el punto culminante de una década, porque estamos hablando ahí de 1520 a 1530, y esta década se caracterizó por, ¿no es cierto?, por muchas luchas, pero ¿por qué tipo de lucha? En este caso es por la pureza del Evangelio. Entonces, donde el hablar, ¿no es cierto?, de la soberanía de Dios, y donde específicamente la soberanía de Dios se manifestó en su iglesia, en medio, digamos, de la debilidad, ¿no es cierto?, que es inherente a nosotros los humanos, pero también amenazas externas. Había muchas amenazas cuando comenzó a darse forma a esta confesión. Entonces, este documento es un testimonio de que la verdad de Jesucristo, ¿no es cierto?, que está inserta en la Escritura, no se negocia. Y también podemos decir que esta confesión es un eco de esas voces, ¿no es cierto?, de aquel entonces que se negaron, digamos, a, a permitir que la justificación por la fe, ¿no es cierto?, fuera eclipsada por tradiciones humanas. Un punto súper importante. Entonces, esta confesión es el cimiento de nuestra herencia protestante y nos recuerda que para siempre, ¿no?, que todas las iglesias siempre deben estar ancladas en la palabra de Dios, resistiendo, como en este caso, los golpes de la historia con firmeza. Y bueno, como estamos utilizando esta metáfora del yunque, como con la firmeza de un metal, ¿no es cierto?, templado en el fuego de la prueba. Veamos un poquito de lo que ocurría en ese tiempo, entre los años 1521 y 1529, en esa década, ¿no es cierto? Entonces, para entender un poquito cómo se manifestó allí la providencia de Dios en este tiempo de la Reforma, hay que mirar este complejo tablero político de la década del 1520. Entonces, podemos ver allí cómo la mano invisible del Señor protegió a sus siervos que estaban, digamos, promoviendo la reforma. Mientras, por otro lado, está esta figura del emperador Carlos V, que era un acérrimo
eh, enemigo de los protestantes, digamos, y de esta reforma, pero que providencialmente el Señor lo mantuvo y lo tuvo envuelto en muchas guerras constantes, en este caso contra Francia, Italia y la amenaza también de los turcos. Entonces, luego del edicto de Worms del año 1521, eh, que este edicto, digamos, para que hagamos un poquito de memoria, era un decreto imperial mediante el cual Martín Lutero y los seguidores de él fueron puestos bajo un interdicto imperial. Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Que esta sentencia contra él proscribía al reformador, ¿no es cierto? Y sus enseñanzas dentro del Imperio Romano Germánico. O sea, eh, no era prácticamente eh, eh, ponerlo fuera de la ley. O sea, cualquier cosa que dijera en favor de la doctrina de la reforma iba a ser considerado como prácticamente alta traición al imperio. Entonces, el tema es que perdía los derechos legales, ¿no es cierto? Las enseñanzas estaban prohibidas en el imperio, tampoco la persona podía circular libremente, ni asistir tampoco a asambleas sin un permiso especial. Y, y aunque era una condena oficial, obviamente la ejecución de esta condena dependía de la situación política, como vamos a ver que Dios eh, eh, vimos allí su mano en todo este proceso. Entonces, eh, tras este edicto, ¿no es cierto?, de Worms en 1521, Martín Lutero y también sus seguidores estaban técnicamente proscritos, pero la incapacidad, ¿cierto?, en ese momento del imperio para ejecutar este decreto, para ejecutar esta orden, ¿no?, por todo el territorio, ¿no es cierto?, permitió que las semillas de la verdad finalmente se fueran extendiendo por todo el territorio de Alemania. Entonces aquí vemos como Cristo, como cabeza de la iglesia, ¿no?, utiliza en este caso incluso los conflictos internacionales para asegurar, ¿no es cierto?, un espacio donde la palabra de Dios verdadera, ¿no?, pueda ser predicada y donde ciudades enteras, como sucedió en Alemania, tanto el norte como el sur, comiencen, digamos, ahora a declarar esta fidelidad al mensaje bíblico. Entonces, esta etapa, ¿no es cierto?, nos enseña y nos debe enseñar como iglesia que el destino de la iglesia, así como la misma Biblia nos enseña, no depende de la voluntad de los monarcas terrenales de turno, sino del consejo eterno de Dios, quien es capaz de tener, en este caso, a los poderosos hasta que su obra de renovación esté lo suficientemente fortalecida, en este caso, para enfrentar lo que venía. Bueno, aquí vamos a ver Spira, que es una dieta también, y el nacimiento del protestantismo. Entonces, este término de protestante no nace, ¿no es cierto?, de un deseo de rebeldía estéril, porque no nació así la reforma. Recordemos que lo que Martín Lutero pretendía era establecer un diálogo a partir de las 95 tesis. eh, entonces, el ser llamado protestante no nace por el deseo de pelear por pelear, ¿no?, de rebelarse por rebelar, sino en el fondo era una confesión de fidelidad a Dios por encima de los hombres. O sea, los hombres podían decir una cosa, pero si la palabra de Dios decía otra, entonces hay que defender la palabra de Dios. Entonces, esto surgió allí en esta dieta de Spira eh, en el año 1529. Ahí explicamos un poquito en las respuestas 2 y 3, porque hay dos partes, ¿no es cierto?, de la dieta, una cuando comienza y otra cuando finalmente se declara a los
a los rebeldes, ¿no es cierto?, como protestantes. Entonces, hubo un breve periodo de relativa libertad que se otorgó cuando comenzó esta dieta en el 1526, pero la mayoría católica romana de alguna forma intentó revertir estos cambios religiosos y de alguna forma taponear o impedir, limitar la propagación del evangelio, del verdadero evangelio. Entonces esto provocó una protesta formal por parte de los príncipes y ciudades luteranas. Entonces esta protesta fue un acto finalmente de sumisión al señorío de Cristo. Los reformadores afirmaron que en estos asuntos, como también luego se va a ver cuando lleguemos a la confesión de fe, en los asuntos que tocan el honor de Dios y de la salvación de las almas, la conciencia del creyente debe estar ligada solo a la palabra divina y no a los decretos de una mayoría eclesiástica o política. Recordar también que en ese tiempo política y religión estaban unidas. Entonces había un problema grave cuando a una persona se la trataba de hereje o recaía alguna disciplina sobre él. Entonces, ser protestante en el fondo, en su raíz más profunda, eh, es ser un testigo de la verdad de que Cristo es el único mediador y que ninguna autoridad terrenal tiene el derecho, en el fondo, a interponerse entre el pastor, en este caso Jesucristo, y su rebaño, cuando se trata los asuntos de fe y práctica. Entonces, para, como para tener una claridad también, cuando hablamos de dieta, nos estamos refiriendo a una asamblea o junta formal, en este caso de los príncipes, delegados de ciudades y líderes, en este caso del Imperio Romano Germánico. Veamos ahora el desafío, ¿no es cierto?, de la alianza política. En 1529, el movimiento reformador eh, enfrentó también una tentación de buscar la seguridad en una federación política defensiva. Pero Lutero y Melanchthon mantuvieron una postura eh, muy firme, teológicamente hablando, y la postura es que no puede haber una verdadera alianza política que no esté cimentada en una profesión de fe común. Entonces, ahí aparece un personaje, el margrave Jorge de Brandenburgo. Margrave era un título nobilicio, ¿no? El Jorge de Brandenburgo y otros líderes comprendieron que la unidad externa es una ilusión si no existe en el fondo una concordia interna en la doctrina bíblica. Entonces, lo que llevó a otro personaje, que al elector también es un título, ¿cierto? Juan de Sajonia, a encargar entonces la redacción de artículos que expusieran claramente cuál era la posición sajona o de los alemanes, ¿no? Esta decisión entonces refleja en el fondo que existía una madurez eclesiológica que reconocía que Cristo une a su pueblo no a través, en este caso, de las conveniencias militares, sino a través de la confesión revelada. Entonces, si miramos a este periodo, podemos aprender, ¿no es cierto?, de este episodio, que la visibilidad de la iglesia, ¿no?, y la seguridad no dependen y nunca han dependido, ¿no es cierto?, de los pactos humanos, sino finalmente de la fidelidad a ella y a los artículos de fe que exaltan finalmente la obra redentora de Jesús como el único fundamento de nuestra esperanza. El encuentro, entonces, aquí vamos a ver un poquito de la matriz de Marburgo. Ahí aparece la fecha, el 4 de octubre de 1529. Entonces, el encuentro en el castillo de Felipe Ges fue un momento agónico y revelador al mismo tiempo, porque Lutero y Zwinglio
intentaron de alguna forma forjar una unión frente a la amenaza imperial. Entonces se juntan ahí y comienzan a tirar líneas, podríamos decirlo así, logrando acordar en el fondo 14 de los 15 artículos de la fe, que digamos finalmente formaron parte también de la confesión final. Pero había un artículo que no llegaron a acuerdo y que también hoy día nos separa de los luteranos y que tiene que ver con la cena del Señor, que este fue el punto que se convierte en una división irreconciliable, ¿no es cierto?, hasta hoy día, respecto, en el fondo, a la naturaleza de la presencia de Cristo en el sacramento de la Santa Cena. Entonces, aunque ambos bandos, digamos, eh, llamémoslo así, prometieron, digamos, mostrarse amor cristiano, ¿no?, hasta donde la conciencia lo permitiera, la matriz de Marburgo nos muestra que la unidad de la Iglesia no puede comprarse al precio de la ambigüedad doctrinal. Lutero insistió en que el espíritu del hombre debe someterse a la literalidad de las palabras de Cristo, es decir, eh, que este es mi cuerpo, ¿no es cierto?, y este es mi sangre. Entonces, esto nos recuerda que incluso en nuestras diferencias, el centro de nuestra teología debe ser la persona de Jesús y el respeto absoluto a su palabra soberana en los sacramentos. En- Veamos también los denominados documentos antecesores, en el año 1529 al año 1530. Entonces, la confesión de Augsburgo no fue un documento que se redactó al azar, ¿no?, sino bebió de fuentes doctrinales previas, o sea, no es que naciera por sí mismo, sino había una base. Entonces, por eso decimos que bebió de estas fuentes previas que ya habían de alguna forma sistematizado la fe y la doctrina en Sajonia. Y aquí se nombran algunos, ¿no?, los artículos de Chabaj y los artículos de Torgau, eh, que ya ellos habían escrito algo de lo que finalmente terminó siendo esta confesión. Entonces, Chabaj se centraba en las declaraciones afirmativas de la doctrina y la distinción frente a los errores sacramentarios. En cambio, Torgau abordaba con valentía, en este caso, la corrección de los abusos prácticos de la vida de la iglesia. Entonces, recordar allí que en ese tiempo solamente existía una iglesia prácticamente en todo el mundo, que era la Iglesia Católica Romana, y que ahí obviamente había muchos abusos en la práctica. Entonces, estos antecedentes nos van enseñando que una confesión de fe madura debe ser íntegra. ¿En qué sentido? Que debe proclamar la ortodoxia doctrinal, por supuesto, y al mismo tiempo denunciar la corrupción que desfigura el rostro de Cristo en su iglesia. Entonces, no solamente la parte doctrinal, sino que si reconocemos que hay algún problema, ¿no es cierto?, en la iglesia misma, cómo se está, cómo se está manejando la distinta doctrina, y cuando en cuanto se aparten de la verdad, y en este caso en cuanto a los abusos que había, hay que denunciarlo. Entonces, nuestra teología debe ser siempre una apología, ¿no?, una apología viva que defienda el evangelio puro que aparece en la Escritura, mientras busca también una reforma constante de la vida eclesial hacia la voluntad de Dios. Bueno, en 1400, luego de que se empezara, ¿no es cierto?, a forjar esta confesión de fe, en aquel momento surgen estas 404 tesis de un personaje que se llamó Juan Eck y que las escribió por allá por el 2 de mayo de 1530. Entonces, al llegar a Augsburgo, los reformadores se topan entonces con esta eh, astucia, ¿no es cierto?, maliciosa de Juan Eck. Entonces, publica 400 artículos que en el fondo los hizo para
calumniar a este movimiento emergente de la reforma, ¿no? Sacando, bueno, como siempre pasa cuando se quiere destruir algo, ¿no es cierto? Sacando citas de contexto. Lo mismo ocurre hoy en día cuando surgen, ¿no es cierto?, religiones falsas que también hacen lo suyo al sacar de contexto lo que la Biblia nos enseña. Entonces, tomando una cita por acá, o fuera de su contexto, otra por allá, ¿no? Entonces, lo mismo hizo este personaje, Juan Eck, publica 404 artículos sacando estas citas del contexto para, finalmente, el propósito era equiparar a los luteranos con herejías antiguas, y también los asociaban con lo radical que fueron los anabaptistas. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad también lo estudiamos, que ellos creían más bien en la anarquía? Entonces, esta táctica en el fondo lo que buscaba era incitar, en este caso, al emperador Carlos V para usar la fuerza contra los nuevos herejes. Y no nos debe asombrar este uso de la fuerza porque, como ya dijimos, en ese momento el imperio eh, y la religión, digamos, eran una sola cosa. Entonces, usar la fuerza no era algo desconocido. Entonces, eso es lo que buscaba Juan Eck. Entonces, forzaba de alguna forma a los sajones a dar una respuesta que fuera más allá de la defensa de unos pocos abusos eclesiásticos, porque al escribir las 404 artículos también reconocía ciertos abusos, ¿no? Eh, pero este conflicto nos muestra también, y nos debe servir a nosotros, que el enemigo de nuestras almas siempre va a intentar confundir la verdad con el error. Entonces va a tomar algunas cosas verdaderas, muy pocas, y la mayoría mentiras, y así la gente va creyendo todas las herejías que van saliendo y que siguen saliendo hasta el día de hoy en algunas iglesias. Entonces, Dios utiliza estas mismas provocaciones, estas mismas artilugios, estas mismas formas, ¿no es cierto?, para obligar en este caso a su iglesia, a la iglesia verdadera, a profundizar en la exposición de su palabra, porque finalmente eso es lo que sucede. En la medida que aparece una nueva herejía, entonces esto obliga a realizar un estudio profundo, ¿no es cierto? Y eso finalmente equipara a los cristianos para dar razón y una defensa coherente de la fe. Entonces, la amenaza finalmente de Eck, de alguna forma, fue el catalizador que transforma un informe, ¿no es cierto?, que ellos estaban preparando sobre las reformas locales. En el fondo, ahora se transforma en una de las confesiones de fe más majestuosas y equilibradas de la historia del cristianismo. Entonces, vamos a ver ahora la forja de la apología en mayo de 1530. Entonces, frente a las calumnias de Juan Eck, ¿no es cierto?, Felipe Melanchthon, que fue también uno de los contemporáneos de Lutero y también de Calvino, asumió la inmensa tarea, en este caso, de redactar un documento que no solamente fuera o resultara una defensa técnica, sino que fuera un poquito más allá, una verdadera exposición de la fe católica antigua recuperada por la Reforma. Entonces, no hay que asustarse cuando hablamos de la fe católica, porque quiere decir de la fe universal. Entonces, lo que él tenía que hacer era rescatar lo que realmente era la doctrina. Entonces, Melanchthon trabajó, digamos, bajo presión, ¿no es cierto? Se habla de una urgencia santa, ¿no es cierto?, consciente de que el tiempo ante el emperador iba a ser breve y que el efecto de lo que él estaba redactando, de su escrito, iba a ser decisivo para el futuro de todos los cristianos allí en Europa. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Melanchthon? Fue resaltar de alguna forma
la continuidad del movimiento luterano, ¿no es cierto?, con la ortodoxia de los primeros concilios, demostrando que la reforma no era una innovación, sino un retorno al Cristo de las Escrituras. Entonces, nosotros ya vimos algunos de los primeros concilios vimos las primeras, ¿no es cierto? Creo los apóstoles, después empezamos a ver lo de Atanasio, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo Melanchthon fue llevar, digamos, lo que ahora había, hacer un cruce para demostrar que esto no era una innovación, sino que se estaba volviendo a las raíces. Entonces, en esta forja, en el fondo estamos viendo el valor de la claridad y la precisión, y por eso también adquieren importancia las confesiones y los credos, porque nos entregan eh, claridad y precisión en cuanto a algunos puntos de nuestra fe. Entonces, cada palabra eh, fue pesada para, en este caso, remediar las calumnias diabólicas y también presentar un testimonio que, siendo gentil y suave en su tono, era firme como el acero en su contenido evangélico. Bueno, y aquí vemos entonces cómo confluyen el intelecto y el espíritu, ¿no es cierto? Y aquí vemos que hay una eh, colaboración, ¿no es cierto?, entre dos grandes eh, personalidades de la Reforma, entre Lutero y Melanchthon, que están separados geográficamente, ¿no? Entonces, la reacción finalmente de la confesión de Augsburgo fue un testimonio de esta profunda colaboración y comunión espiritual entre Melanchthon, que estaba presente, ¿no es cierto?, en la ciudad, y Lutero, quien permanecía exiliado en el castillo de Coburgo, debido entonces a este interdicto imperial. Él no podía verse públicamente, entonces a través de las correspondencias fue que ellos pudieron darle forma a esta confesión. Entonces, a través de este intercambio, ¿no?, constante de cartas, Lutero supervisa el trabajo de su colaborador, aprobando, digamos, la apología que hacía Melanchthon con humildad, ¿no es cierto? Y reconociendo que, porque recordemos que Lutero no era muy suave, al contrario, era bien directo, era bien confrontacional, pero en este caso, eh, él reconoce con humildad que este tono más suave y erudito que estaba utilizando Melanchthon era el medio que en el fondo Dios quería usar en ese momento histórico. Entonces, Lutero confiesa después que él no habría podido pisar tan gentilmente, lo que nos enseña que el cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo, ¿no?, existen diversos dones para la defensa del Evangelio. No todo tiene que ser pelea directa, ¿no? Muchas veces hay que, eh, por ejemplo, si hablamos de una fogosidad profética, también tenemos que hablar de una precisión académica, y eso lo da la otra forma de enfrentar las divergencias y siendo más pulcro, ¿no es cierto?, para poder entregar un documento que esté de acuerdo, ¿no es cierto?, con la verdad que aparece en la escritura. Entonces, esta colaboración a distancia nos recuerda que la verdad no es propiedad de un solo individuo, sino que fluye de la cabeza, y en este caso la cabeza de la iglesia es Cristo, y hacia sus miembros, en este caso, que quienes, bueno, trabajan en unidad, y esto también refleja una unidad en el espíritu. Veamos la decisión de solidaridad en 15 de junio de 1530. Entonces, a medida, ahora que ya estaba terminando este trabajo y de armarse la confesión, ¿no?, ellos iban a tener que presentar oficialmente este documento. Ocurre también un cambio eh, trascendental, ¿no? Lo que comienza entonces como un documento que iba a ser puramente
sajón, de los alemanes, se convierte en el fondo en una confesión de fe común de todos los territorios y ciudades alemanas eh, comprometidas con la reforma. Entonces, se empiezan a sumar, ¿no es cierto?, provincias, aunque los sajones son alemanes, pero es una parte de Alemania, pero se empiezan a sumar las demás provincias para finalmente comprometerse con esta reforma. Entonces, por eso decimos que es una decisión solidaria. Entonces, esta decisión de, de solidaridad, ¿no? Eh, fue una respuesta valiente a la hostilidad, ¿no es cierto?, personal de Carlos V, porque él obviamente estaba en contra de ello. Él lo único que buscaba era dividir a los reformadores y en el fondo sofocar de alguna forma el testimonio público de ellos. Entonces, al firmar, el hecho de firmar, ¿cierto?, conjuntamente la confesión, este hecho, los príncipes y delegados que firmaron no solamente estaban arriesgando, entre otras cosas, las tierras y títulos que poseían, sino que en el fondo estaban declarando que su identidad principal no radicaba en este caso en su geografía, sino en la unión espiritual con Cristo. Entonces, es importante que nosotros podamos recalcar y de alguna forma ponderar este momento, ¿no es cierto?, de unidad, donde en el fondo la verdad bíblica se sobrepuso a los intereses locales, ofreciendo en este caso al imperio un frente unido que proclamaba la suficiencia, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios para toda la nación. Y esto, de alguna forma, se echa de menos también en nuestros días, porque hoy día tenemos otras luchas, ¿no es cierto? Hubo un tiempo y todavía estamos inmersos en él, en que la agenda, ¿no es cierto?, de estos grupos LGBT, ¿no es cierto?, y otros, demandan de repente una acción conjunta en esa dirección. Pero estamos como todavía muy separados como para hacer eso. En otros países lo han hecho, ¿no? Bien, veamos ahora una anatomía de la confesión de Augsburgo. Eh, Alan, si usted la puede leer en el material adjunto está, ¿no es cierto? Y va a encontrar usted que es muy parecida a la de Atanasio y ya las que ya hemos revisado. Pero al analizar esta estructura de la confesión, se encuentra un diseño, digamos, teológicamente equilibrado. Entonces, hay una sección entera que se dedica a los artículos que son fundamentales de la fe y la doctrina, y otra que está centrada en la corrección de los abusos eclesiásticos. Entonces, el documento en sí no fue creado para confrontar por confrontar, o sea, no se trataba de dar una pelea por dar una pelea, sino que utilizaba, como ya nombramos anteriormente, los artículos de Shabbat para recalcar la ortodoxia luterana frente a los errores, ¿no es cierto?, tanto de Roma como del ala más radical de la reforma. Entonces, al analizar, ¿no es cierto?, cómo está hecha esta reforma, podemos ver, ¿cierto?, que es una confesión cristocéntrica por excelencia, fundamentado cada reforma práctica en la necesidad de que la gloria, ¿no es cierto?, y la eficacia de la obra de Cristo no fueran ocultadas, en este caso, por ritos o jerarquías humanas, que era lo que existía y todavía existe en la Iglesia Católica. Entonces, entender la estructura de esta confesión nos permite ver cómo la doctrina pura fluye, ¿no es cierto?, naturalmente hacia una práctica eclesial renovada. Entonces, todo parte de tener claridad en lo que creemos y de esa forma podemos, ¿no es cierto?, practicar o tener una liturgia de acuerdo con esos principios. Entonces,
Aquí vemos que la ley y el evangelio ocupan el lugar correcto en la vida del creyente y de la comunidad de fe, ¿cierto? Y bueno, ahí nos acordamos de algunas cosas como que la salvación es por fe y no por obra, que es una de las más conocidas. Veamos algunas tácticas de silencio que también ocurrieron antes de que esta confesión pudiera ser leída en público, ¿no? Esto ocurrió por allí, por el 24 de junio de 1530. Entonces, la tarde del 24 de junio, ¿no es cierto?, de 1530, se, de alguna forma se presenció un duelo espiritual y diplomático. Entonces aquí vemos en acción al emperador Carlos V y su hermano Fernando, y ellos intentaron por todos los medios posponer o evitar, ¿no es cierto?, la lectura pública de la confesión. La intención imperial, ¿no es cierto?, era súper clara: recibir el documento en silencio para evitar, ¿no es cierto?, que su mensaje llegara a los oídos del pueblo y los delegados presentes. Era la táctica que ellos intentaron realizar. Pero aquí vemos a un canciller de apellido Breck y también el elector, este es su título, ¿no?, Juan de Sajonia. Ellos se mantuvieron firmes. Este hecho de tener el título de elector le da ciertos atributos. Ellos se mantuvieron firmes, recordando entonces al soberano que el permiso ya había sido concedido y que era justo que un documento, en el fondo, de tal importancia fuera escuchado en la lengua propia de la tierra, y en este caso era el alemán. Entonces también esto nos trae a la memoria cómo por mucho tiempo se ocultó la lectura de la Biblia por muchos siglos. Eh, Hasta que llega la imprenta, ¿no es cierto? Y se hace eh, una de las traducciones al español y a los otros idiomas. Prácticamente solamente era el latín, y el latín lo sabían muy pocas personas. Entonces, la verdad, de alguna forma, no la podían conocer, a menos que hubiera un intermediario, y en este caso eran los sacerdotes. O sea, algo parecido se quería aplicar acá, que querían que fuera leído, o ni siquiera leído ni escuchado, esta confesión. Pero estas tácticas de silencio, en el fondo, nos recuerdan finalmente que la verdad del Evangelio siempre va a enfrentar intentos de ser amordazada por el poder político religioso. Entonces, por eso tenemos que denunciar estas cosas y utilizar los medios que tenemos. Hoy día hay tantos, ¿no? Dios entonces, de todas formas, nos damos cuenta que dispone las circunstancias para que su voz sea escuchada cuando llega la hora señalada por su providencia. Entonces aquí vemos el triunfo de la voz cuando se leyó finalmente, y ahí aparece la fecha, 25 de junio a las 3 p.m. Entonces, 25 de junio a las 3 de la tarde, en la sala capitular del Palacio del Obispo, el doctor Christian Beyer leyó la versión alemana de la confesión, que, bueno, ahí se escriben que fue con una voz tan potente y clara que sus palabras trascendieron, digamos, las paredes de la sala y fueron escuchadas por la multitud en el atrio exterior. Entonces, durante 2 horas, el Evangelio puro. ¿Cuál es el Evangelio puro? La justificación por la gracia, ¿no es cierto?, mediante la fe, resonó en el corazón del imperio. Entonces, marcan allí un triunfo, no de la fuerza militar, sino, en este caso, de la palabra de Dios proclamada. Entonces, al entregar los ejemplares después al emperador, los reformadores sellaron, de alguna forma, un compromiso con la verdad que finalmente iba a cambiar la historia universal. Entonces, este evento es un recordatorio pastoral de que el poder de la Iglesia no reside en su prestigio mundano, sino en la fidelidad de sus ministros
a dar el testimonio público de la verdad que es Cristo. Entonces, quien se manifiesta, ¿no?, poderosamente a través de la voz de aquellos que no se avergüenzan de su evangelio. Por eso es un llamado también hacia nosotros mismos a ser fieles en la entrega del mensaje, del verdadero mensaje del evangelio. Bueno, veamos un poquito el legado textual y confesional. Entonces, aunque los ejemplares, ¿no?, originales que fueron entregados en esa lectura, eh, que fueron entregados al emperador Carlos V, ya no se perdieron, ¿no?, en los laberintos de la historia. El legado de Augsburgo, digamos, ha sido preservado a través de decenas de borradores y manuscritos que nos permiten también reconstruir con fidelidad este tesoro doctrinal. Este documento, en el fondo, se convirtió, con el pasar de los tiempos, en un modelo y una fuente también para las futuras confesiones de las iglesias reformadas. Y ahí podemos ver que influyó mucho en la confesión helvética de Calvino, eh, que fue hecha ahí en Suiza, formando así una cadena ininterrumpida de testimonio evangélico ahora en el occidente. Entonces, la confesión de Augsburgo permanece como un recordatorio, ¿no?, de que la iglesia es una comunidad confesional llamada a articular su fe con precisión histórica y profundidad bíblica frente a cada generación. Ese es, en el fondo, eh, lo que debemos hacer siempre. Eh, el legado, ¿no es cierto?, nos desafía a nosotros a ser herederos dignos, que no solamente atesoren los textos antiguos, como estamos haciendo en este curso, sino que finalmente es vivir en el espíritu, ¿no es cierto?, de la renovación y fidelidad a Jesucristo, que finalmente estos escritos presentan en la historia de la salvación. Son muy importantes. Obviamente aquí tenemos diferencias y la diferencia sigue permaneciendo, ¿no?, con los luteranos con respecto a la Santa Cena, pero en los otros artículos prácticamente tenemos, tenemos mucha cercanía. Y finalmente, recordemos que esto fue lo que le está dando forma a la reforma per se hasta nuestros días. Bien, y ya para ir finalizando, aquí vemos algunas preguntas, ¿no es cierto?, que nos llaman a reflexionar eh, teológicamente hablando. Eh, Podemos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿es nuestra confesión, ¿no es cierto?, actual de fe tan clara y valiente como la que resonó, ¿no es cierto?, en Augsburgo hace casi 5 siglos? Esas son preguntas que podemos hacernos. Debemos, en el fondo, reflexionar sobre si nuestra prioridad que tenemos hoy día es la unidad política social o la fidelidad doctrinal a Jesucristo. Entonces, debemos recordar que la unidad sin verdad es una casa edificada sobre la arena. Y aquí vemos que hay algunas iglesias hoy día que es, no tienen muy clara esta línea y a veces se contentan tanto cuando un político que muchas veces es, eh, es ateo, digamos, lo invitan a la iglesia, están contentos porque están ahí y a veces le dan la palabra y todo el tema. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el fondo no puede haber unidad, ¿no es cierto? Si es que tenemos tanta diferencia. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener claro y debemos ser capaces también de enseñar a aquellos que no tienen esa claridad. Entonces, estas preguntas que surgieron por allá por el 1530 sobre la autoridad de la Escritura, la suficiencia, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo, la necesidad de purificar la iglesia de abusos prácticos,
siguen también siendo vitales hoy en día, porque hay iglesias también que no las cumplen. Entonces, que este repaso, ¿no es cierto?, eh, histórico que hemos visto en la clase de hoy, también nos motive a nosotros a examinar nuestras propias conciencias y la vida de nuestras iglesias, buscando siempre, en este caso, y siguiendo con la metáfora del yunque de la palabra de Dios, siga dando forma también a nuestro carácter y a nuestro testimonio y para la gloria exclusiva, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Entonces, hoy día vamos a terminar allí y vamos a dejar ahora un momento en que pueden también plantear preguntas o si quieren hacer alguna acotación, eh, algún, algún comentario que también nos edifique. A mí, hermano, me gustaría hacer un comentario respecto a lo que mencionó del ejemplo de Lutero y también de los reformadores, sobre todo de la parte alemana, en relación a la defensa que hicieron del verdadero evangelio. Y es que, por supuesto, estoy muy de acuerdo en gran parte de la forma en la que defendieron las doctrinas, pero también hay aspectos en los que me parece que fueron muy mal ejemplos, sobre todo Lutero, hablando específicamente de él. Por lo que mencionó acerca del coloquio de Marburgo, con las diferencias que tenía con Zwinglio, justamente esa conducta que tenía él de ser tan apasionado respecto a las doctrinas que él veía en la escritura, también lo llevó a ser un mal ejemplo que posteriormente se fue repitiendo. Hace poco tuve la oportunidad de estar estudiando un poco mejor respecto a al catecismo de Heidelberg, y parte de lo que motivó su escritura tenía que ver con la división que había entre los luteranos y los reformados en el territorio del Palatinado. Y dentro de los luteranos se veía un ejemplo muy claro, porque estaban los necios luteranos, que se consideraban los verdaderos luteranos y que reflejaban la conducta de Lutero, eran muy hostiles con los reformados, los llamaban herejes, los perseguían, y estaban por otro lado los filipistas, que reflejaban la conducta de Melanchthon. A mí me parece que Felipe Melanchthon es un ejemplo muchísimo mejor justamente del amor y la tolerancia que tenemos que tener entre los cristianos que Lutero. En ese sentido, pienso que él sí es un buen ejemplo que se podría imitar. Pese a que, justamente como lo acaba de enseñar, él escribió en gran medida la Confesión de Augsburgo, y en ella también trata de hereje a los reformados. Posteriormente él hizo revisiones acerca de ese documento que le presentó a Calvino y que pudo llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, pienso eso, que Felipe Melanchthon es un muy buen ejemplo de esa conducta que deberíamos tener respecto a las diferencias que, a mi juicio, al menos esa diferencia respecto a si la presencia de Cristo es literal o no en el pan y en el vino, no es del todo central o un impedimento para que uno sea verdaderamente un cristiano y el otro no. Pienso que podemos aceptar que los luteranos, que tienen una visión distinta de la presencia de Cristo en la Santa Cena, pueden aún ser considerados verdaderos cristianos, pese a que nosotros vemos una presencia espiritual. Eso. Sí, no, pero yo, es complicado el tema, pero no es aislado, ¿ah? Porque recuerden que Pablo y Sila tuvieron una discusión donde el carácter, digamos, finalmente también hizo lo suyo. Pero esto se ha venido viendo de mucho tiempo. Ahora, igual era súper radical en el tiempo de Lutero, Zwinglio, y fueron peleas fuertes, ¿no? Si nosotros aquí las suavizamos, pero fueron cosas que no fueron menores, pero claro, tenían que ver con ese tema, pues, con el tema de la, de la, del sacramento. Y recordar que la mayoría de los reformadores venían de este contexto católico, entonces también era un cambio fuerte que tuvieron que asumir el concepto mismo de la misa, ¿no es cierto? Partiendo de allí y luego
llegar hasta donde llegamos hoy día, que hoy día lo tenemos muy, muy clarito nosotros, pero ellos fueron parte, digamos, del proceso y el proceso no estuvo carente de estas divisiones que se dio entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, claro, el problema de Lutero es que nos quedamos ahí con el carácter fuerte, ¿no? Y todo el tema, pero no, Lutero hay que leer sus comentarios, ¿no es cierto? A los libros de la Biblia son profundos. Entonces, Hermano Andrés, sí, disculpe, ¿no? yo como adicionando a lo que usted dice, yo leía el libro de Justo González y en el concilio, no sé si de Efeso, en el 300, hay un hombre que lo nombraron hereje y lo sacaron a patadas, le tiraban tomates, sandalias. Entonces, de repente, claro, como dice usted, mirarlo de acá es como, wow, qué bestias, pero era muy normal que los hombres trataban así, digo yo, o sea, no justificando, pero igual un poco en contexto. Y ahora con la unión hipostática, con la unión en la unión sacramental, creo yo que sí era para que genere una división y no era como un tema menor, por así decirlo. Creo que ahí no debería haber concesiones ni en el primer siglo, ni en el quinto, ni en la reforma, ni ahora. Ahí creo yo que discreparía un poco con el hermano, pero obviamente no es que, para generar polémica, pero creo que es la única acotación. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo ¿Me, que permite, sí, me permite hacer una aclaración sí, solamente? sí, Justamente dije que Lutero sí es un buen ejemplo en muchos sentidos, pero lo acotaba justamente al tema de la Santa Cena, porque a mí me parece que eso es una diferencia igual grande respecto a si Cristo es o no verdadero hombre y verdadero humano. Estamos hablando de la presencia de Cristo en sí, los lo elementos de la Santa elemento. Cena. Sí, sí, Entonces, yo pienso que pienso que en ese sentido, la respuesta que tuvo Lutero y las consecuencias que llegó al punto de que perseguían a los reformados tratándolos de herejes, y me ujú, parece que esa sí es una respuesta excesiva, porque si estuviéramos de acuerdo con él, estaríamos aceptando que nosotros somos herejes, porque claro. nosotros no vemos la presencia literal en los elementos de la Santa Cena. Por eso pienso que en ese ejemplo fue negativo. Sí, 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 se entiende, pero claro, hay que verlo en el contexto histórico, porque como les decía, en ese tiempo no había una separación, digamos, entre la iglesia y el Estado, entonces la disciplina que nosotros conocemos hoy día en la iglesia es muy distinta a la disciplina de ese tiempo, entonces, y los ánimos también estaban, recordemos que estaban en la forja misma del tema, o sea, en el epicentro mismo de prácticamente hacer caer a un imperio. Entonces no era menos. Pero claro, o sea, con la distancia nosotros podríamos decir, oh, debería haber sido un poquito menos. Pero también hay que ponderar, digamos, las cosas positivas. Bien, creo que no habría más comentarios. Espero que sigan haciendo los cuestionarios. Yo doy un poquito más de tiempo para que no los vayan haciendo tranquilos y no pisarle los cuestionarios mientras lo están haciendo. Así que ahí traten de ir contestando. Y eso sería por esta semana.